Como ya sabéis, Diego Blanco es escritor, guionista, productor de televisión, director de la productora audiovisual número 52 y ha sido galardonado con el Gabriel Award 2019 de la Asociación de Prensa Católica de Estados Unidos y Canadá y con el premio Mirabel Dictu, creo que se pronuncia así, por el documental sobre la figura de Tolkien, basado en Un camino inesperado, que es un libro publicado en la editorial Encuentro en 2016, este libro de aquí, que aparte de llevar ya varias ediciones, está traducido ya también a varios idiomas. Es un poco también de referencia, no solamente para adentrarse en la figura de Tolkien y del Señor de los Anillos, sino también la relación de Tolkien con la fe. Es formador del profesorado de la asignatura de religión en varias diócesis españolas y coordinador del proyecto de evangelización Surekin de la diócesis de Vitoria. Más allá de eso, pues sobre todo escritor, guionista, pero sobre todo apasionado de la fe, en algo que es muy propio de nuestra cultura actual. Yo siempre me meto con él diciendo que es como mi sensei dentro de la cultura friki, ¿no? Pues el saber ver esas pequeñas semillas del verbo que muchas veces pululan, por decirlo así, a nuestro alrededor y que muchas veces encontramos en cosas que están viendo nuestros jóvenes o que estamos leyendo y que no solamente es de la cultura actual. Otro de los libros que tiene es Érase una vez el Evangelio en los cuentos y el saber ver también un poco qué elementos del Evangelio, qué elementos de Jesús también encontramos incluso en la cultura popular, en los mismos cuentos que nosotros nos han contado desde pequeños, ¿no? Dentro de ese mundo es en el que nos adentramos ahora, también desde la perspectiva del Apocalipsis, y le doy la palabra a él para pasar este ratito juntos. Bueno, pues buenas noticias para el fin del mundo. ¿Os habéis quedado un poco impresionados con Benson o qué? Sí, ¿verdad? Impresiona un poco, ¿verdad? Bueno, pues vamos a intentar mantener esta impresión. Yo estoy muy contento de que siempre me invitéis aquí a Bilbao a hablar, pero a mí me da ya un poco de vergüenza venir todos los años. Le he preguntado a José Ra antes y me ha dicho que son 10 años ya. Este es el 10º año que vengo. Entonces, cada año voy a buscar temas que os inquieten más para que no me vuelvan a invitar, ¿no? Y no se me ha ocurrido otro ya que hablar del fin del mundo. O sea, digo, ya no querrán que vuelva. Si hablo del fin del mundo, no querrán que vuelva. No, es broma porque vengo muy contento. Lo que pasa es que sí que es verdad que es muy importante, es un tema francamente importante, porque muchas veces vivimos de espaldas a una realidad, que es que este mundo pasa, que es que nosotros somos finitos. Yo estoy preparando ahora una presentación sobre inteligencia artificial que me han pedido de un sitio y demás, y estaba pensando ¿qué es lo que nos hace humanos realmente? Bueno, pues hay muchas cosas. Hay algunas cosas que nos hacen humanos que no pueden hacer los animales y que no puede hacer una inteligencia artificial. Pero una de ellas que nos convierte, que es una característica propia nuestra, que no tiene la inteligencia artificial y que no tienen los animales, es que somos conscientes de nuestra propia finitud. O sea, nosotros sabemos que nos vamos a morir. Otra cosa es que vivamos de espaldas a ello, pues porque nos cueste, ¿verdad? O depende de la edad que tengamos, pues pensamos más, pensamos menos, o pensamos en ello cuando uno está enfermo, o cuando sufrimos la muerte de alguien cercano y querido. Lo hablábamos antes en la comida, de una persona muy querida en el CEU que falleció repentinamente a principios de año. Pues cuando te pasa eso, piensas, ¿verdad? Os ha pasado a todos, ¿verdad? Que habéis vivido una muerte, entonces piensas, oye, que a mí me va a tocar. Somos conscientes de nuestra propia finitud. Y esta finitud, ¿por qué digo que son buenas noticias? Pues son buenas noticias porque esto que estamos viviendo hoy, ahora mismo, esto es un frío espejo de la realidad. Esta no es toda la realidad. La realidad es mucho más grande. Esto es una parte muy pequeñita que estamos viviendo para aprender a amar a Dios, porque Dios no quiere forzar a nadie. Dios quiere llevar al cielo a los que le quieran. ¿Y la tierra para qué sirve el mundo? Pues sirve para aprender a amar a Dios. Y si no aprendemos a amar a Dios aquí, pues tenemos que aprender a amar a Dios en el purgatorio, pero porque el cielo es el amor a Dios. Y el cielo es la verdad. El cielo es más real, digamos, que esto. Y esto es un poco la buena noticia, que hay un fin del mundo. Pero vamos a ver cómo es este fin del mundo. Vamos a verlo
en tres personajes. Vamos a empezar primero, si os acordáis, otros años yo he hablado de las grandes distopías. Lo explicaba un señor muy parecido a mí en el documental, decía que eran las distopías, que es lo contrario de una utopía, ¿verdad? La utopía es un mundo perfecto, la distopía es un mundo que parece perfecto, pero no lo es. Entonces hay como tres grandes distopías. La santísima trinidad de las distopías son estas tres que os voy a enseñar hoy, que os hablé, si no el año pasado no me acuerdo, o hace 2 años, ¿no? ¿Y por qué lo nombro? Porque han acertado bastante. La primera es 1984, de George Orwell, que plantea un mundo dominado por el gran hermano. El gran hermano es como un líder que es capaz de verlo todo, de controlarlo todo, etc. Tiene un sistema de vigilancia brutal, en el que conoce absolutamente todo lo que hacen todos los ciudadanos. Hoy estamos viviendo un sistema muy parecido. Tenemos ya el sistema de crédito social en China, donde hay más de 3.000 millones de cámaras que están grabando a las personas que por la calle graban lo que dicen, y por inteligencia artificial saben lo que están diciendo y saben si están hablando a favor o en contra del régimen. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los chinos siempre llevan mascarilla? ¿Sabéis por qué? Porque tapan la cara para que no les lean lo que están diciendo. Esto es una realidad en China. Ahora, por ejemplo, Pedro Sánchez ha montado el jodio. ¿Sabéis lo que es el jodio, no? El odiómetro. Entonces van a investigar los delitos de odio, digamos, o el odio en las redes sociales. Lo va a hacer también por inteligencia artificial. ¿Y qué es odio? ¿Quién decide lo que es odio y lo que no es odio? Bueno, pues va a haber un sistema de vigilancia brutal, en el que si te sales del discurso dominante te pueden castigar de una manera u otra. El jodio, un poco jodido, el jodio, o sea que no te digo más. ¿Qué más tenemos? Tenemos la neolengua en 1984. La neolengua es que han creado un lenguaje políticamente correcto que es el que hay que utilizar. Nosotros tenemos la neolengua también aquí. Nosotros no podemos decir aborto, ¿a qué no? Ya no se dice aborto. ¿Cómo se dice aborto? Interrupción voluntaria del embarazo, y ahora a raíz de lo del 2030, pues lo de la Agenda 2030 y tal ha cambiado, que ahora se llaman derechos sexuales y reproductivos. O sea, podemos llamar al aborto un derecho sexual, ¿vale? Eso es neolengua. Nos vemos obligados a hablar en neolengua para no ser cancelados. ¿Qué más dice 1984? Pues que tiene un Ministerio del Amor, se llama así el Ministerio del Amor, que se dedica a reeducar a los ciudadanos rebeldes, o sea, cancelar, despedir, callar, bueno, calificar como odio, algo que igual es simplemente una opinión contraria a la mayoritaria. Se llama el Ministerio del Amor. El Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad es el que hace la propaganda del gobierno y utiliza el arte, el entretenimiento, la educación, las películas, Netflix, Disney, la Sexta, la Uno, la no sé qué, todo lo que tú quieras, pues está al servicio de lo que para ellos es la verdad. Y la verdad es la que dicta el gobierno. Y el Ministerio de la Abundancia. El Ministerio de la Abundancia se dedica a racionar y a crear hambrunas, ¿no? Yo bromeaba siempre diciendo, no nos van a dejar comer un chuletón ya. No, vamos a tener que comer filete de lechuga prensada con harina de saltamontes, ¿no? Porque no hay nada más salvaje que comerse un chuletón. Bueno, esto es lo que plantea 1984 de George Orwell, que lo escribe en los 60. Y es impresionante cómo acierta. Luego tenemos a Aldous Huxley, que escribe Un mundo feliz. Un mundo feliz habla de una dictadura perfecta, porque es una dictadura donde la gente siente amor a su propia esclavitud. Una dictadura perfecta es donde existe un sistema de consumo y entretenimiento tan brutal que los esclavos sienten amor a su propia esclavitud. Nunca hubiera sido capaz de diseñar una definición más acertada del teléfono móvil y de las redes sociales. Un sistema de consumo y entretenimiento donde la gente siente amor a su propia esclavitud. Son incapaces de dejarlo. Así como tú y yo somos incapaces de apagar el móvil, te vuelvo a hacer la pregunta, te la hago todos los años, desde hace 10 años. ¿Hace cuánto que no apagas el móvil? ¿Hace cuánto que no la apagas? Da igual que tengas 90 años o 25. ¿Cuánto hace que no apagas el móvil? Esto nos enseña Aldous Huxley. Y después que vive una felicidad artificial gracias al soma, una droga que sume un estado de bienestar a quienes la toman, pero que también anula su voluntad y sus ideas. Es decir, que es una sociedad que está empastillada, absolutamente empastillada. Porque una pastilla de soma equivale a 8 horas de felicidad. Entonces van tomando, la única diferencia es que el soma de Huxley no tiene efectos secundarios. Nuestros somas,
luego hablaremos un poquito de nuestros somas, también pues tienen efectos secundarios muy graves. Estamos entrando en cifras brutales de consumo de ansiolíticos y antidepresivos cada vez en edades más jóvenes, que también os comenté el último año. O sea que también parece que Aldous Huxley acierta en esta profecía, ¿cierto, no? Nos queda Ray Bradbury con Fahrenheit 451, donde este gobierno totalitario que obliga a sus ciudadanos a ser felices a la fuerza. O sea, te obligan a ser feliz a la fuerza. Es un poco, yo me reía, ¿no? Lo de Mr. Wonderful, ¿no? Si eres feliz, o sea, si no eres feliz es porque no quieres. Todo este tema de la psicología positiva tóxica es dramático, porque está diciendo que la felicidad es una decisión que uno puede tomar y que la felicidad es una opción y que la única manera de ser feliz es priorizando lo que tú quieres por encima de los intereses de los demás. O sea, es el yo. Yo. Son mis sueños, son mis emociones, son mis anhelos, son mis tal. El yo es todo lo contrario al cristianismo. El cristianismo es un absoluto tú. Yo priorizo tu bien por encima del mío. Yo me sacrifico por ti. Yo quito mi bienestar para que tú tengas bienestar. Yo no quiero... Yo tengo hijos no porque me gusten mucho los niños, sino porque estoy abierto a la vida. Y porque hay un bien mayor que es la vida. Eso no entra en el esquema de Mr. Wonderful. Y nos están vendiendo que la felicidad es esa. La felicidad es conseguir tus sueños, tus emociones, en fin, toda esta narrativa, ¿verdad?, de esta psicología. Donde está terminantemente prohibido leer, ya que leer obliga a pensar, y en ese país está prohibido pensar. Claro, decía también Huxley, dice en Un mundo feliz una frase interesante que dice: nadie consume mucho si está tranquilamente leyendo. ¿Habéis visto esta chica que se ha hecho viral porque no entendía Cumbres Borrascosas? Era un influencer, no me acuerdo cómo se llama, y sale que se fue a ver Cumbres Borrascosas, la película esta nueva que es una especie de parodia de Cumbres Borrascosas, no tiene nada que ver con Cumbres Borrascosas, y le gustó y se compró Cumbres Borrascosas y se la va a leer, lee el primer capítulo y dice, es que, y graba un vídeo diciendo, no sé, es que no entiendo las palabras, es que va a tener que leer esto con un diccionario al lado, pero eran palabras muy sencillas, creedme que no era una cosa como rarísima, eran palabras sencillísimas, sencillísimas. Bueno, leer. Entonces está terminantemente prohibido leer. Tú y yo leemos mucho menos que antes. Pasamos el doble del triple de tiempo con el smartphone que con un libro, ¿verdad? Se venden muchos libros, ciertamente, se venden muchísimos. La Asociación de Libreros y de Editores está contentísima porque se venden libros sin parar, pero nadie los lee. Son ediciones y reediciones de lo mismo, con portadas bonitas, con purpurina, con no sé qué, pero nadie lee. Interesante, porque no nos interesa que la gente piense, dice Ray Bradbury. Y la verdad es la que dicta el gobierno y no es posible al ciudadano obtener ninguna alternativa a la verdad que éste impone, ¿no? Es decir, es lo que yo decía, si tú te sales de la verdad que impone el gobierno, te van a cancelar. Esto es lo del emperador, el traje nuevo del emperador. Vivimos en la época del traje nuevo del emperador. Entonces, es muy difícil decir que el emperador está desnudo. ¿Por qué? Porque si dices que el emperador está desnudo hay una orden ministerial del propio emperador que te van a acabar contigo, te van a cancelar, te van a echar. Yo he tenido 2 veces, a mí me han echado 2 veces del trabajo, 2, no una, 2. Y las 2 por problemas morales. Por problemas morales, por no seguir una moral contra el cristianismo, me han despedido con 7 hijos y con 8 hijos. O sea, la persecución, la verdad es la verdad la que impone el gobierno y es imposible salirse de esa verdad. Muy bien, pues tenemos estas 3 distopías que hablamos el año pasado, pues nos faltaba la otra gran distopía, que es la que escribe Benson, que es el Señor del Mundo. Y que lo que nos va a decir probablemente es que todo esto que te acabo de contar obedece a un plan. El Señor del Mundo te dice que todo esto que está pasando no está pasando porque sí, sino porque está obedeciendo a un plan. ¿Y cuál es ese plan? Es el que tenemos que ver, ¿vale? Vamos a empezar por las grandes preguntas. ¿Cuáles son las grandes preguntas de la vida? A ver, ¿la vida tiene sentido? ¿Tiene sentido el sufrimiento? ¿Tiene sentido las cosas que nos pasan? ¿Tiene la historia un final con sentido? ¿Tiene un final feliz o no? Es decir, ¿el mundo va hacia el final feliz o va
hacia lo que muchos dicen, el Apocalipsis. Uno dice el Apocalipsis y se piensa que va a ser lo peor, ¿verdad? Pero no, el Apocalipsis no es lo peor. El Apocalipsis es el gran libro de la esperanza cristiana, como lo veremos ahora. Entonces, cada época se hace esta pregunta. Cada época se hace estas grandes preguntas. Entonces, ¿la fe cristiana qué hace? Responde que sí, que todo esto es verdad, que tiene un sentido, un final feliz, pero lo hace de una manera que va a desafiar todas tus expectativas. Entonces vamos a verlo desde tres voces extraordinarias que nos van a ayudar a entender este problema del fin del mundo y este plan que se está ejecutando despacito para llevarnos hasta la consumación de los días. Estas tres figuras van a ser Tolkien, Benson y pongo a Benedicto XVI, pero como epítome del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Vale? Vamos a verlo con el catecismo, vamos a verlo con Benson y vamos a verlo con Tolkien. Lo primero, ya sois expertos en Benson porque habéis visto mi programa de Benson, pero vamos, por si acaso. Benson vive 43 años, escribe más de 30 libros, es hijo del arzobispo de Canterbury, converso al catolicismo y escribe en 1907 El Señor del Mundo, que han recomendado tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco. ¿De qué va El Señor del Mundo? Bueno, el mundo del futuro ha abandonado el cristianismo. Un político carismático llamado Julian Felsenburg aparece prometiendo paz universal y une a toda la humanidad bajo su liderazgo para crear un mundo perfecto donde reine la paz, la prosperidad y la ciencia, pero sin Dios. El humanismo se convierte en la nueva religión con sus propios rituales y templos. Un mundo políticamente unificado en el que la eutanasia está institucionalizada. Esa escena que habéis visto que se estrellaba un avión, creo que no se entiende bien. Vamos a tener que cambiarla. Se estrella un avión y el cura, que es el protagonista, que luego será Papa, el Papa Silvestre, intenta ayudarles, pero salen del hospital unos tipos como con cámaras fotográficas, ¿os habéis fijado? ¿No? Esos son los ministros de la eutanasia. O sea, eso es un ministerio que tiene sus ministros, que son ministros en el sentido de sacerdote, no que sea un ministro, sino que son los ministros de la eutanasia, que se dedican por piedad a matar al que sufre. Entonces se ha chocado el avión y entonces salen todos del hospital, pero en lugar de ir a curar, van a matar. Y las máquinas de eutanasia son esas máquinas, claro, en 1907 Benson se imaginaba una máquina como una cámara, que es muy friki, pero que no funciona muy bien, ¿no? Sería mejor una pistola, en fin. Pero van con esas cámaras, ¿y qué hacen? El sacerdote intenta salvarlos, pero ellos no les intentan ni salvar. Llegan y los rematan. Porque ante el sufrimiento la solución que ofrece el Señor del Mundo es matar. Matar. No sé si veis algún paralelismo con la época. Vale. Que cuenta con una tecnología que ha cambiado el mundo y una terrible presión social contra la religión. La Iglesia Católica es perseguida porque los católicos son vistos como un obstáculo al progreso. Claro, católico dice, hombre, pues vamos a tener a estos 50 ancianos aquí consumiendo recursos, por amor de Dios. ¿Tú sabes lo que vale un anciano en un hospital? Mandamos a un ministro de la eutanasia tranquilamente que es un obstáculo al progreso. La fe se vuelve peligrosa y el número de fieles cae drásticamente, se reduce unos pocos y el Papa acaba huyendo a Tierra Santa porque Roma es bombardeada, el Vaticano es destruido y acaba huyendo a Tierra Santa. La novela culmina con la parusía, la venida gloriosa de Cristo que interrumpe la historia cuando todo parece perdido. Esa escena final, sale el Papa con el Santísimo y los 4 fieles que le quedan desde Tierra Santa y llega Felsenburg en persona con esos monstruos mecánicos a matarlos y cuando se acaba el libro, y dice el libro, y entonces este mundo pasó y pasó todo su pompa del mundo y tal, acaba con la parusia. Bien. Entonces, resumiendo mucho, ¿qué tenemos? Pues tenemos una uniformidad cultural global, un pensamiento único, global, una ideología dominante, todo el mundo tenemos la misma cultura, todo el mundo seguimos una ideología dominante, una apostasía progresiva del cristianismo, un humanismo sin Dios, un líder mundial carismático, que aquí es muy divertido, porque antes con Josema nos hemos puesto a dilucidar que quién sería el anticristo, que es como conversación para una caña, está divertido. Y que termina en la parusía, ¿vale? Esto es lo que tenemos. ¿Dónde estamos hoy? Pues estamos en medio de estas distopías, metidos en el Señor del Mundo, porque obedece un plan y un poco también al aroma de Matrix, porque esto de la tecnología no es el objeto de hoy, pero sería muy interesante analizar qué está pasando. Bueno, de hecho viene una charla muy interesante después que habla sobre inteligencia artificial, entonces, bueno, pues mejor que él no lo va a poder decir nadie, pero qué papel está representando todo ese tema de la tecnología en esto. Entonces,
Vamos a ir viendo poco a poco. Uniformidad cultural global. Fijaos, las ciudades son iguales. Benson habla de un mundo donde las ciudades son iguales. Son muy similares, la arquitectura es parecida, la cultura está globalizada y los estilos de vida son casi idénticos. Fíjate que esto es Londres, Dubái y no me acuerdo cuál es la otra está no me acuerdo dónde está. O sea, son de continentes completamente diferentes y las ciudades son completamente iguales. Por la ciudad van los chicos haciendo 6-7. ¿Os habéis visto alguna vez eso? Eso es un meme que viene de Estados Unidos, de un tipo que hizo una vez un vídeo de tal, y nuestros chavales, yo otro día estaba en Madrid y había un tío por la calle, 6-7, digo, hasta que me enteré, que me lo contaron mis hijos, que son mi fuente de información más fiable con estas cosas, ¿no? Una cultura absolutamente global. Pensamos, ahora todo el mundo está obsesionado ¿con qué? Con las guerreras K-pop. Todos cantamos Yo Arma y Soda Pop, todo el mundo pensamos lo mismo. Ahora, ¿cuál es el problema? Los Terians. Los Terians, pero ¿por qué ahora de repente todos pensamos en los Terians? ¿Y por qué todo el mundo? ¿No? Jeffrey Epstein, Bad Bunny en la Super Bowl, pero es una cultura absolutamente globalizada. Con una ideología dominante que va más allá de la derecha y de la izquierda. Ya no se trata de ser de derecha o ser de izquierda, es que hay una ideología por debajo respecto al género, respecto a lo trans, respecto al aborto, respecto a lo moral, que piensan igual los de derechas y los de izquierdas. ¿Sí o no? Hay que lanzarse mucho al extremo para que no se piense igual. No importa si seas de derechas o seas de izquierdas, porque la ideología dominante está por debajo. Hay cosas que todos, sean del partido que sean o sean de la realidad que sean, aceptan como un mantra que no se puede corregir. Porque si te enfrentas a ese mantra político ideológico es cuando te van a cancelar, sea desde la izquierda o sea desde la derecha. Tenemos una apostasía progresiva del cristianismo, con un lenguaje moral universal que está basado en el bienestar humano. Mirad, este es el mapa de ayuda a la Iglesia necesitada. Hace poquito estuvieron aquí en Bilbao, si no me equivoco, un amigo Crespo presentando el informe de libertad religiosa, y vi un vídeo de don Joseba también hablando. Este es el mapa de ayuda a la Iglesia necesitada, de cómo está ahora mismo el tema de la persecución a los católicos. En rojo, donde hay persecución, quiere decir que te matan o te pueden matar por ser católico. Y en naranja, marrón, perdonadme que soy un poco daltónico, donde hay discriminación. Estamos hablando de discriminación, pero para que me entendáis estamos hablando de Nicaragua. Perdón, eso incluiría persecución. Estamos hablando de Venezuela, por ejemplo, o de cosas así, ¿vale? Bueno. Fijaos en este pequeño país de aquí. ¿Sabéis qué es eso? Eso es Nigeria. ¿Vale? Desde el año 2000, sabéis que en Nigeria están matando constantemente cristianos. No sale nunca en las noticias. No abre Antena 3, ni la 1, ni nadie con una matanza en una iglesia en Nigeria. Pero desde el año 2000 han martirizado a 62.000 cristianos. 62.000. Para que os hagáis una idea, la persecución religiosa en España en los años 30, desde la guerra civil y tal, mataron 17.000. Que fueron 13 obispos, unos 4.100 sacerdotes de seminaristas, 2.360 religiosos, frailes y monjes, y como 300, pone aquí, monjas, y estos serían más o menos los datos, porque no se saben 100%, porque queda mucho por ver, ¿no? Quiero decir, como signo de los tiempos, la apostasía del cristianismo se está dando. Que no se esté dando ahora mismo, no estén matando gente en España, no significa que no se esté matando gente, ¿eh? Fijaos que os he dado los datos solamente de Nigeria. No te digo Siria, no te digo tal. ¿Dónde se están matando cristianos sin parar? Y se están martirizando. Y los están martirizando y están muriendo por ser cristianos y les están cortando la cabeza por ir a misa. Y son hermanos nuestros. Y no han hecho, me parece a mí, ninguno Efetá, ni Emaús, ni Jacuna, ni Camino Neocatecumenal, y a los curas no han ido al Redentoris Mater, ni nada, y los están matando martirizados, ¿eh? Apostasía progresiva del cristianismo. ¡Uy! Esa cara puso. ¡Uy, qué miedo! ¡Cambiado a Silvia Abril!
Vale, ¿ha ganado los domingos? Bien, bien, sí. Rosalía habla de Dios, ya. Pero vivimos inmersos en una censura cultural absoluta, una cancelación mediática para los cristianos. ¿Sabéis por qué él ha podido hacer los domingos a Lauda Ruiz de Azúa? Pues porque dice que es atea. A mí nunca me hubieran dado dinero para hacer los domingos. Yo que soy cineasta, a mí nunca me hubieran dado dinero a Movistar para hacer los domingos. ¿A qué no? Interesante, ¿verdad? Que nos alegramos, que estén los domingos, pero que hay una cancelación mediática y una estigmatización pública de la fe. Esto es así. 13 cristianos mueren al día. Denuncia el representante ante la ONU en Ginebra la impunidad ante la persecución. 13 cristianos son martirizados al día. Y habla este hombre de la persecución cortés en Europa, ¿no? Que es una modalidad más sutil y silenciosa que se manifiesta a través de una gradual marginación y exclusión de la vida política, social y profesional, incluso en tierras de tradición cristiana. Parece menos, porque efectivamente es menos, porque a nosotros no nos están matando, pero nos están despidiendo, nos están marginando, están ahogando nuestras fuentes de ingresos. Habéis visto hace poco a Juanma Bojulloa, creo que es de Vitoria, Juanma Bojulloa denunciando, que hizo Airbag, que fue una película que lo petó, denunciando que es absolutamente imposible hacer cine en España si no, o sea, no te van a dar una subvención si no firmas un acuerdo digamos así, de pleitesía al Señor del Mundo. No se puede hacer cine. Yo soy testigo de eso. Yo estoy haciendo ahora una película de dibujos animados en la cual no estoy recibiendo ninguna subvención. Ninguna. Porque no estamos comulgando con determinados temas de género, determinados temas de tal, y no me dan dinero. Y entonces es gracias a la aportación generosa de gente que con buena fe que nos está ayudando, pero es imposible. Yo soy testigo de eso. O sea que hay una persecución también, que es lo que llama Rod Dreher, un totalitarismo blando. Hay totalitarismos duros, que son los que te matan y te hacen sangrar, y hay totalitarismos blandos que no te hacen sangrar, pero que te pueden despedir, que te marginan, que te excluyen de la vida política, social y profesional. ¿Qué más dice el Señor del Mundo? Habla de un humanismo sin Dios. Realmente este humanismo sin Dios es muy importante. Ahí tenéis varias imágenes de diferentes eventos humanistas sin contar con Dios. La de arriba, este niño de camiseta amarilla, es una ceremonia del nombre que se llama. Han sustituido el bautismo por ceremonias del nombre. Entonces, cogen, se reúnen y hacen pues una especie de bautismo laico. Aquí tenemos a este niño. Abajo allá, eso es derecha mía, izquierda vuestra, pues tenéis la Human Light y al lado la cena. Eso es la manera de celebrar la Navidad sin Navidad. Quedan el 24 de diciembre a la noche y hacen una cena solidaria. Luego tenemos esta de aquí, donde están todas estas chicas alemanas, es la alternativa a la ceremonia de confirmación en la iglesia. Entonces se juntan los jóvenes a la edad de confirmación y hacen lo que verdaderamente la mayoría de jóvenes que se van a confirmar les apetece. Se visten muy guapos y se van a cenar, ¿no? Nuestros jóvenes tienen que pasar por el aburrimiento de que el obispo, ¿no?, les pegue un rollo, pero en el fondo lo que les apetece, hablo un poco, ya me entendéis, ¿verdad? Pues estos van al grano, se visten guapísimas y se van a cenar, ¿no? Y lo último es muy graciosa porque es ¿cómo se llama? La Sunday Church. Es una iglesia inglesa que fue fundada en 1974 que imita exactamente lo que es una iglesia pentecostal, pero sin Dios. O sea, se reúnen los domingos, cantan canciones, se reúnen, se hacen predicaciones y tal, pero todo completamente laicas, ¿no? O sea, hay una intuición de Benson muy interesante que dice que si desaparece la religión tradicional, puede desaparecer la religión, pero la necesidad humana de un ritual no va a desaparecer. Porque los humanos necesitamos rituales. Entonces, no puedes eliminar 100% el bautismo. Tienes que cambiarlo por algo que se parezca al bautismo, ¿no? La gente necesita ceremonias, necesita comunidad, necesita símbolos, necesita celebraciones colectivas. Lo que pasa que, como dice Benson, en el centro ya no está Dios, sino que está el ser humano, ¿vale? Este humanismo sin Dios lo podemos ver, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud. A mí me impresiona siempre la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud.
Para la Organización Mundial de la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. ¿Sois conscientes de lo que estoy leyendo? O sea, que el sano es aquel que tiene un completo estado de bienestar físico, mental y social. O sea, una embarazada está enferma porque no tiene un completo estado de bienestar físico. Por ejemplo, a mí se me ha muerto mi padre y estoy triste y por tanto estoy enfermo porque no tengo un completo estado de bienestar mental. Yo no llego a fin de mes y estoy enfermo porque no tengo un completo estado de bienestar social. No voto al presidente actual y estoy enfermo porque no tengo un completo estado de bienestar social. ¿Entendéis lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud? La novela de Benson, El Señor del Mundo, ¿qué habla? De un lenguaje moral universal basado en el bienestar humano y de la eliminación institucional del sufrimiento. El Señor del Mundo promete eliminar el sufrimiento institucionalmente. Pero ya habéis visto cómo lo hace, ¿verdad? Cuando no puede eliminarlo con el soma, te matará. Fijaos que en la cultura actual ha habido una disolución del lenguaje moral, que ha sido sustituido por un discurso psicológico y clínico. No hablamos en términos morales, ahora hablamos en términos psicológicos. Y para la psicología todo viene de una herida, no viene de un trauma. De manera que ya han desaparecido los buenos y los malos. Son gente que ha sufrido traumas, que ha sufrido, ¿verdad? ¿Entendéis este matiz? Sin embargo, ¿qué ocurre? Ocurre como con los rituales. Podemos eliminar a Dios, pero el ritual no lo eliminamos. Entonces, el sufrimiento humano y la experiencia de desorden moral persisten, pero ya no hay un lenguaje adecuado para nombrarlos. La conciencia moral ha desaparecido y ha sido sustituida por categorías clínicas. El mal es una enfermedad o una herida. Ya no es una responsabilidad moral. Vivimos en una moral sin pecado, que puede conservar el lenguaje ético, derechos, justicia, pero ya no existe la noción de culpa, que se desplaza esa culpa hacia lo estructural. Pues eso, el calentamiento global, la injusticia social, eso sí. Pero el individuo, la culpa individual ha perdido protagonismo. ¿Qué ocurre? Que hemos entrado en una cultura terapéutica, individualista y emocional, que evita hablar de responsabilidad moral. Y cuando uno habla de responsabilidad moral, de pecado, de culpa o lo que sea, lo vemos, los que me conocéis un poco sabéis cómo llevo muchos años luchando contra el cambio narrativo, ¿verdad? Cuando los malos son los buenos. Ahora las niñas leen películas, ven libros en los que se enamoran de vampiros, porque el vampiro es el bueno. ¿Y por qué el vampiro es bueno? Porque el vampiro no es que sea malo, es que estaba herido. Hay una justificación, digamos, de corte psicológico de lo que es un problema moral. ¿Y por qué? Porque la moral, según estos, provoca sufrimiento. Lo que provoca sufrimiento al hombre es la moral. Y por eso nos enfrentamos al trauma intentando justificarnos constantemente echándole la culpa a otro. No es que mi padre no me quiso, es que mi madre nunca me trató bien, es que mi hermano no me sé qué tal, igual, que es posible que sea, ¿eh? Pero claro, yo me hago una pregunta, queridos amigos. ¿Hasta qué edad puedes estar echándole la culpa a tu padre de tus propios defectos y culpas? ¿Hasta qué edad? ¿Qué edad puedes considerar ya que empezaste tú a ser malo por tu propia cuenta? ¿Qué ponemos, los 18? Que es cuando puedes beber. O sea, puedes echar la culpa hasta los 18 a mi padre, pero a partir de los 18 tengo que empezar a tomar responsabilidad sobre mis propios actos, responsabilidad moral. Interesante, ¿verdad? Entonces tenemos este personaje que es Felsenburg, que es el anticristo. O sea, el anticristo. Ya solamente decirlo ya, dices, Dios mío, da mucho miedo, has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija, qué cosa más rara, ¿no? Bueno, pues es que este anticristo es un anticristo muy amable, no es un dictador brutal, es un tío elegante, un tío culto, un tío pacífico, todo el mundo lo ama, nadie sospecha del peligro, sustituye poco a poco a Cristo sin decirlo, se presenta como el redentor de la humanidad, como un salvador, ofrece lo que todos desean, ofrece paz, unidad, prosperidad, ausencia de sufrimiento. Votadme y no sufriréis, porque yo voy a eliminar institucionalmente el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es el error de Dios. El sufrimiento es la prueba definitiva de que Dios no existe, o si existe es un monstruo.
Entonces yo soy mucho más bueno y yo os prometo que yo voy a eliminar el sufrimiento. Y para aceptar esto solo tenéis que dejar de creer. No hay una persecución inmediata, ¿no? No es que empiecen a matar cristianos, ¿no? Viene el olvido voluntario de Dios, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es el error de Dios? ¿Cuál es la prueba definitiva de que Dios es un monstruo? El sufrimiento. Por tanto, ¿yo quién soy? Yo soy el defensor de la humanidad. Yo sí que os amo, pero claro, el problema es que nosotros seguimos a este. Este es nuestro líder. Este es nuestro jefe. Este es nuestro Dios. Y este Dios es un Dios que sufre. O sea, no es un Dios como el de otras religiones que nunca baja del cielo, digamos así, que siempre... No, sufre. Miradlo. O sea, hay un momento que dices, elige. Porque hay que elegir. Porque el fin del mundo es elegir. ¿Qué eliges? Todo el mundo dice, ¡ay, qué malo el anticristo! ¿Así? Mira, ¿con cuál te quedas? Tú, hoy, en relación con tus hijos que te hacen sufrir, hoy, ¿cuál eliges de los dos? Con tu marido, que es un cafre, con tu cáncer, con tu problema, ¿a cuál sigues tú? ¿Cuál prefieres tú? ¿Cuál prefieres? ¿Qué tienes? ¿Esperanza o resiliencia? Ahora todo es resiliencia, ¿verdad? Ahora hay esperanza. ¿Hay diferencia entre la esperanza y la resiliencia o no? Yo siempre lo digo. Hombre, la resiliencia no cree en Dios. La resiliencia te dice, aguanta, y le preguntas, ¿por qué tengo que aguantar? Y te dice, no sé. Porque sí. La resiliencia es una cosa que coge Obama en un discurso y aplica un término de ingeniería, lo aplica al ser humano. Dice que ser resilientes. Y todo el mundo, ¡oh, qué bien la resiliencia y tal! Muy bien. Pero claro, la resiliencia, como es un término de ingeniería, es un término de durabilidad de los materiales. ¿Qué quiere decir esto? La resiliencia es cuánto tiempo dura un material antes de romperse. Es decir, la resiliencia da por hecho que te vas a romper. La resiliencia dice, te vas a romper. Entonces aguanta hasta que te rompas. La esperanza no es así. Porque la esperanza te dice, aguanta. Y tú le dices, ¿por qué? Y te dice la esperanza, porque yo te prometo que esto que te está pasando tiene un sentido y que es un paso imprescindible para llegar al final feliz. La esperanza te está diciendo que no existe ni un solo sufrimiento inútil. No existe ni un solo sufrimiento inútil, ni uno. ¿Por qué? Porque todos los coge el Señor y los entreteje de una manera maravillosa, como un narrador épico, y todos van a ser partes de ese camino que te va a conducir al final feliz. Pero hoy delante de ti el fin del mundo, y quizá es ya. Quizá está siendo ya. Hay un autor, luego lo veremos, si no me lío por aquí, porque me queda mucho por decir, y eso que me habéis dado un cuarto de hora más. Hay un autor que se llama René Girard que dice, hombre, el fin del mundo no será, que igual no es un día, que dice, estamos tan tranquilos y de repente, ¡bomba! ¡El fin del mundo! ¡El fin del mundo! Me ha pillado sin duchar. ¿No? Sin peinar a mí me da igual, ahora ya, gracias. No, pero me ha pillado. No, es que el fin del mundo ya, igual son 100 años. Igual ha empezado ya, igual estamos en el fin del mundo. Ahora mismo, dice, no lo sabemos, porque una de las cosas maravillosas es que tú no te puedes decir, no te fíes nunca de nadie que te dice que ya estamos, porque no sabemos ni el día ni la hora. No sabemos ni el día ni la hora, no tenemos ni idea, pero podría ser, porque hay siempre signos a lo largo de la historia que nos recuerdan, ¿verdad?, como que podría ser. No sé si daros unos datos. ¿Os doy unos datos o qué? Venga, os amargo un poquito. Venga. Digo por lo de la eliminación del sufrimiento. Yo te decía, mira, elige, ¿no? Elige. Bueno, pues parece ser que la humanidad masivamente ha elegido al Señor del mundo. ¿Por qué? Porque considera que sufrir es inhumano y es lo peor que puede suceder. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se han lanzado en brazos del que promete hacerte dejar de sufrir. Pero claro, los métodos de aquel que ha prometido eliminar institucionalmente el sufrimiento tampoco es que sean muy buenos. Pues te va a dar pastillas y te va a dar cosas y al final te va a matar. Pues estos son los datos que os daba el año pasado. Es decir, 1 de cada 3 jóvenes entre 18 y 29 años toma ansiolíticos y antidepresivos en España. 1 de cada 5 entre 14 y 18 años
toma ansiolíticos y antidepresivos en España. Somos el primer país del mundo en consumo de diazepam, porque el año pasado aumentó su consumo en un 110%, pero tenéis que estar atentos porque el diazepam no es el primer ansiolítico que se consume en España, sino el tercero. Porque primero está el alprazolam, tranquimacin, segundo el diazepam orfidal y el tercero el diazepam valium. Desde 2010-2012, fecha importante que luego os contaré por qué, la ansiedad, o sea, esto es un estudio, sabéis que los americanos siempre estudian todo mucho, tienen muchas estadísticas. Tienen una estadística de salud mental en jóvenes desde los años 50. Y entonces vamos a ver la curva, sube, baja, no sé qué, pero en 2010 sube como un Everest y en 2012 sube otro Everest, ¿no? Y entonces desde 2010-2012 la ansiedad ha crecido un 134%, la depresión un 106%, el TDAH un 72%, la anorexia un 100%. La esquizofrenia un 67%. El abuso de sustancias de adicción un 33%. Actualmente, 1 de cada 3 jóvenes de 11 y 18 años, solo 1 de cada 3 jóvenes de entre 11 y 18 años manifiesta no tener síntomas de depresión. Solo 1 de cada 3 no tiene síntomas de depresión. ¿Y por qué entre 2010 y 2012? Porque en 2010 nació Instagram y en 2012 Instagram se hizo de Android, porque hasta entonces era de Apple. Es decir, no funciona la promesa de no sufrir. La promesa de no sufrir está provocando los peores niveles de salud mental de la historia. O sea, la promesa del Señor del Mundo está creando una generación absolutamente devastada. Muy distópico también lo que acaba de ocurrir. Pensaba que venía la policía del pensamiento a callarme. No estaba preparado, pero ha quedado fenomenal. Con efecto, dice Fran, con efecto especial de puerta chirriante y todo. He de confesar que una gota fría de sudor me ha caído por la espalda, te lo digo ya. Ven. Entonces, el anticristo va a llegar. Bien, entonces, tocamos todo esto. No voy a tocar estos 2 temas del líder mundial carismático, os lo dejo para vuestras sobremesas. ¿Quién es? ¿Quién será? Es muy divertido, no vale para nada porque no sabemos nada del día y la hora, pero como tema de conversación es muy divertido. Y hablaremos después de la parusia. Importante, cosas que dice el Señor del Mundo. Importante, la Iglesia pierde. Buena noticia, vamos a perder. Los fieles son una minoría despreciada, los templos serán cerrados o destruidos, la fe parece muy anacrónica e inútil y atención, no hay milagros espectaculares que demuestren nada. En plena persecución brutal, apocalíptica y del fin de los tiempos, ni un milagro. O sea, la Iglesia pierde, dice Benson en El Señor del Mundo. Y luego tenemos al Papa Silvestre, que es este cura que salía en el documental, que encarna lo que promete Cristo, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, aunque eso no excluye el sufrimiento. Y crea una cofradía. Los últimos cristianos que quedan esta cofradía de Cristo crucificado, que lo único que hacen es que aceptan la cruz en su vida. Aceptan sufrir. Aceptan la existencia de la cruz. Esos son los 4 cristianos que quedan. Bueno, tenemos a Benson. ¿Va bien Benson? Vamos con Tolkien. Tolkien nace en el 1892, muere en el 73. Profesor de Oxford, lingüista, escritor, amigo íntimo de C.S. Lewis, católico profundo. Su fe modeló toda su obra, escribió que El Señor de los Anillos es una obra fundamentalmente religiosa y católica, y hay un ensayo en 1947 que escribe sobre los cuentos de hadas, que es donde define la palabra eucatástrofe, que es la que hoy vamos a nombrar, la eucatástrofe, ¿vale? ¿Qué es la eucatástrofe? La eucatástrofe es el buen giro, del griego eucatástrofe. Es el giro repentino e inesperado en que la catástrofe inminente se convierte en salvación. O sea, ¿tú sabes la película cuando parece que todo está perdido? ¿No? Pero de repente aparece ese personaje que no te acordabas que se había quedado caído en la alcantarilla y es el que salva a todo el mundo. Eso es la catástrofe. O sea, es un recurso narrativo
muy utilizado. Yo creo que hemos visto catástrofes, ¿no? Es el final y, oh, Dios mío, todo está perdido, pero ¡bum!, de repente pasa algo y nos salva, ¿no? Es en Avengers, ¿no?, cuando Thanos va a vencer y, Dios mío, vamos a morir y de repente no se le ocurre otra cosa. Iron Man, ¿qué hacer? Y gana todo el mundo. ¿Por qué? Porque se sacrifica y dice, ostras, no me lo esperaba, no me esperaba que iba a ganar. Eso es la eucatástrofe, ¿vale? Pero para que una eucatástrofe bien escrita funcione, se necesitan tres cosas, fundamentalmente. Si no tiene estas tres, no va a funcionar, ¿vale? La primera, que el peligro tiene que ser real. Es decir, el mal tiene que ser genuinamente amenazante, no decorativo. O sea, el mal tiene que ser... O sea, hemos tenido que perder. O sea, no vale decir, no, tranquilos, que me quedan 7... No, hemos perdido, del todo. Segunda, el peligro tiene que ser real. La derrota tiene que ser total. Y la tercera, que la salvación tiene que llegar de donde nadie se lo esperaba. ¿Vale? Peligro real, derrota total, giro inesperado. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos. Peligro real, Sauron. Es muy real. Es como la señora que ha abierto la puerta. Es real, está, nos amenaza. Aparece de lugares insospechados. La derrota total. O sea, llega Frodo después de pegarse la vida el tío para llegar y echar el anillo y no se le ocurre otra cosa al idiota de él que decir, pues ahora que he llegado y que he pasado todos los sufrimientos, ahora voy y me pongo el anillo yo, ¿no? O sea, la derrota es total, que dices, por amor de Dios, pero si llevo un libro así de gordo y ahora vas tú y dices que te pones el anillo. Pues sí, la derrota tiene que ser total. Y el giro tiene que ser inesperado. O sea, de repente aparece Gollum, que es el enemigo y tal, y justo gracias a lo que no te esperabas, ganamos. ¿Qué nos enseña esto? Que el bien va a triunfar a través de lo que el mal no puede anticipar. Porque el mal no es todopoderoso. El mal no tiene ni idea. ¿Tú sabes que el mal no puede leer tus pensamientos? No puede. ¿Tú sabes que el enemigo, el demonio, no te lee los pensamientos? No tiene permiso. Entonces, ¿qué hace? Te pone... Hay una historia de los padres del desierto, que estaba un abad ahí haciendo cestas en la puerta de su celda y ve pasar al demonio con un montón de bolsas de chucherías y tal. Y le dice el abad, ¿dónde vas? Y le dice el demonio, a tentar al monje ese. Y dice, ¿por qué llevas tantas cosas? Y dice, porque no sé lo que le va a gustar. Dice, ¿a qué te gusta esto? No. ¿Y esto? No. ¿Y esto? Uy, sí. ¿Entendéis? El mal no lo sabe todo. El mal no lo sabe todo. O sea que el bien va a triunfar a través de lo que el mal no puede anticipar. Otra catástrofe, estamos en el abismo de Helm. Peligro real, estos orcos que hasta pueden vivir de día, o sea, les puede dar la luz. Derrota total, acaban de entrar en la ciudad sitiada. Giro inesperado, de repente no nos acordábamos de que Gandalf se había ido 5 días y de repente viene el Caballero Blanco y ¡ostras, menos mal que nos salva! ¿Qué nos enseña esto? Que la salvación llega cuando ya no se espera. O sea, el bien va a triunfar a través de lo que el mal no puede anticipar. Segundo, va a llegar cuando no nos lo esperemos. ¿Qué más nos enseña la catástrofe? Peligro real, efectivamente. Tenemos a todos los ejércitos del mal rodeando la ciudad blanca. Derrota total, sí, ha llegado el rey brujo y le acaba de dar una paliza a Gandalf, la prueba final absoluta. Giro inesperado, de repente llega Aragorn con muertos revividos que salvan a todo el mundo. ¿Qué significa esto? Que el bien tiene recursos de los que el mal no sabe nada. O sea, ¿tú crees que si el mal hubiera sabido que crucificando a Jesucristo nos iba a salvar, lo hubiera crucificado? No lo hubiera crucificado, porque el bien que hemos recibido con la muerte de Cristo es el bien más grande que se nos ha podido hacer. Que dice Santo Tomás, ¿no? Que veremos dentro de poco en Pascua. ¡Oh, feliz culpa! Es que es mejor. O sea, la situación del hombre caído y redimido es mejor que la situación del hombre antes que caer, dice Santo Tomás. O sea, es mejor haber pecado y haber sido salvado por Jesucristo que no haber pecado nunca. Que es gordo eso, ¿eh? Digo una barbaridad teológica. Dice aquí el cura que no, este más barba que yo, este manda más que yo. ¿No? O sea, peligro real. Pues tenemos a los romanos, tenemos a los sumos sacerdotes, tenemos a los fariseos. Derrota total. Absoluta.
giro inesperado. Cristo es condenado, torturado, asesinado, los discípulos huyen, todo parece perdido, 3 días de oscuridad total, los enemigos sellan la tumba, ponen guardias, la esperanza parece absurda y de repente, de donde nadie se lo sabe, se lo espera, el sepulcro está vacío, la muerte está vencida. Es el giro que nadie esperaba, cambia para siempre el sentido de la historia. El giro que nadie esperaba cambia para siempre el sentido de la historia. Porque para Tolkien la resurrección de Cristo es la eucatástrofe real de la historia humana. O sea, la eucatástrofe no es narrativa, la narrativa nos sirve para que nos dé esperanza ante nuestra vida real, para que cuando estemos hechos polvo pensemos que nos vamos a ser salvados de una manera absolutamente inesperada. Para tener esperanza, el peor de los males, la muerte del Hijo de Dios, se convierte por una lógica que nadie pudo calcular en fuente de toda redención. Es decir, queridos amigos, peligro real, derrota total. ¿Qué toca? Giro inesperado. Se rompe el velo y empezamos a ver la verdadera vida. Viene la parusía, se nos abren las puertas del cielo y el Señor viene y nos va a hacer justicia. Y todos los pueblos se lamentarán. Se lamentarán. Y a los más pobres, más arriba les va a poner el Señor. Y cuanto más pobrecito seas, más arriba te va a poner el Señor. No está mal, ¿no? ¿Son buenas noticias para el fin del mundo o no? Son buenas noticias para el fin del mundo. Vamos a ver la parusía según el Catecismo de la Iglesia Católica. Y tenemos que hablar del Apocalipsis. Claro, el Apocalipsis. Dice, Apocalipsis, todo el miedo, ¿no? Pero el Apocalipsis es ¿qué es el Apocalipsis? Pues bueno, el Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento, ¿vale? ¿Quién lo escribe? San Juan, que estaba desterrado en la isla de Patmos. El Apocalipsis significa revelación, porque lo que quiere el Apocalipsis es mostrar el sentido. El Apocalipsis lo que hace es mostrar el sentido profundo de la historia. Es decir, que a pesar de las persecuciones, a pesar del mal, a pesar de todo este follón, Dios está conduciendo el mundo hacia la victoria final. Por eso se considera el gran libro de la esperanza cristiana. Da mucha esperanza al Apocalipsis, ya que anuncia que el mal no va a tener la última palabra y que Dios va a instaurar definitivamente su reino. Hay una parte muy central en el Apocalipsis que es cuando habla de Gog y Magog. Gog y Magog aparecen como 2 pueblos o fuerzas que se van a rebelar contra Dios, ¿no?, al final de los tiempos. En el capítulo 20 del Apocalipsis hay un periodo de paz en que Satanás está encadenado, no puede hacer nada, pero se suelta Satanás de la cadena, es liberado y engaña a las naciones que se llaman Gog y Magog y las reúne en una última batalla contra los santos y la ciudad amada de Dios, que es Jerusalén. Lo que pasa es que el combate termina muy rápidamente porque Dios interviene y el mal es derrotado definitivamente. O sea, esto, cuando habéis visto El Señor de los Anillos, entendéis perfectamente el Apocalipsis. Es esto. Los de Gog y Magog, ¿no? Entonces, hay un resumen muy divertido del Apocalipsis que siempre me dice don Joserra, que es, ¿cómo se puede resumir el Apocalipsis? Pues mira, 3 frases. La cosa está mal. Se va a poner peor, pero vendrá el Señor y nos salvará. Ya está, ya sabes el Apocalipsis. ¿No es así? La cosa está mal, se va a poner peor, pero vendrá el Señor y nos salvará. Y nos salvará con la parusía. ¿Qué es la parusía? La parusía significa en griego presencia o llegada. No es un evento más en la historia. No es que pase una cosa mala. Ahora viene la parusía y después juega el Atlético de Bilbao contra el Real Madrid. No. Es la consumación desde fuera de la historia. Se termina la historia. No para que se continúe la historia, sino va a revelar su sentido definitivo y oculto. O sea, en la parusía vas a ver el sentido oculto de los sacrificios que tu madre hizo por ti. Por ejemplo. Eso que has tenido de rezar por ese niño que ves en misa, que lo ves y tal, triste, y rezas por él y ofreces tus sacrificios, que ahora mismo no ves nada, verás de qué ha servido en la parusía. Verás el sentido de todo lo que ha ocurrido, la muerte de tu padre, tu propia enfermedad, entenderás todo.
Importante, ya ha ocurrido lo más importante de la parusía. Lo más importante ya ha ocurrido, que es la resurrección de Cristo. Ya ha ocurrido el evento principal, el acto principal. Cristo ya ha vencido. ¿Por qué? Porque ya ha vencido la muerte. Y es una promesa personal, es decir, que no solamente es un evento cósmico, sino que es el regreso de ese que te amó, de ese que te ama. Y viene a cogerte personalmente, viene a coger tu alma y viene a cogerte y a acariciarte y a darte un beso personalmente. Es el regreso de aquel que te ama hasta el punto de dar la vida por ti. Artículo 675 del Catecismo dice, o sea, ¿cómo se va a acabar esto? Pues lo dice el Catecismo. Antes de la venida de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Es decir, muchos van a caer, o vamos a caer, que no me estoy poniendo yo en el lado de los que no caen, pero o muchos caeremos. Va a haber una prueba final que va a poner a prueba la fe de muchos y muchos podemos caer. La persecución que acompaña a su peregrinación por la tierra desvelará el misterio de iniquidad. ¿Qué es el misterio de iniquidad? El misterio de por qué existe el mal en el mundo. ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué Dios permite que haya asesinos, que violen niños, que cosas horribles? Se llama lo que se llama el mysterium iniquitatis, el misterio de iniquidad. Bien, pues la persecución desvelará el núcleo del misterio de la iniquidad. ¿Bajo la forma de cómo? De una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas al precio de la apostasía de la verdad. Fijaos hasta qué punto acertó Benson. Lo recoge el Catecismo tal cual. O sea, va a haber semejante impostura religiosa de alguien que te va a solucionar tu problema. ¿Y sabes cuál es tu problema? Que sufres. Porque tu problema es que sufres. De un modo u otro. Entonces, esta impostura religiosa te propone la solución a ese sufrimiento, que ya hemos visto que tanta solución no es. ¿Pero a qué precio? ¿Qué tienes que pagar? Apostatar. Hemos visto esta prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. A mí me gusta mucho esta escena del Señor de los Anillos, que me parece que en la película solo aparece en la versión extendida, pero que es cuando realmente a mí me recuerda mucho a este mago vestido de blanco, ¿no? Este papa, que se enfrenta a un monstruo negro y que es prácticamente vencido. O sea, es como que se está siendo vencido hasta que llega la catástrofe, ¿no? Una prueba final. Viene, chicos, viene una prueba final. Y esta es la impostura religiosa que nos va a proporcionar una solución aparente a nuestros problemas. ¿Qué es lo que está haciendo que ahora mismo todavía no haya pasado? Pues una cosa que se llama el catejón. ¿Qué es el catejón? Os lo leo. Segunda carta a los Tesalonicenses, versículo 6 y antes. Dice San Pablo: que nadie en modo alguno se engañe. Primero tiene que llegar la apostasía y manifestarse el hombre de la impiedad, el hijo de la perdición, el que se enfrenta y se pone por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto hasta instalarse en el templo de Dios, proclamándose el mismo Dios. Esto lo dice San Pablo porque las comunidades de San Pablo pensaban que igual ya había sido el fin de los tiempos, que ya estábamos en el fin de los tiempos, y dice San Pablo: no, es que primero tiene que manifestarse este hijo de la perdición, este anticristo. Porque el anticristo ha habido muchos de San Juan. Pero bueno, para entendernos, el hijo de la perdición. Y dice, sigue San Pablo: ¿no recordáis que estando aún con vosotros os hablaba de esto? ¿Sabéis lo que ahora lo retiene para que se manifieste a su debido tiempo? Es decir, que el anticristo está siendo retenido. Esto es lo que se llama el catejón. Catejón es lo que retiene. Porque el misterio de la iniquidad está ya en acción. Apenas se quite de en medio el que por el momento lo retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con su venida majestuosa. Es decir, tiene que manifestarse el impío, pero ahora mismo está retenido por lo que se llama el catejón. ¿Qué es el catejón? ¡Ay, madre! Pues eso quisiéramos saber todo, ¿verdad? ¿Qué es el catejón? Entonces, ha habido muchos santos que han dicho muchas cosas, pues algunos padres, por ejemplo, Tertuliano o San Juan Crisóstomo decían que era el Imperio Romano, pues el orden de la ley que había tal. Otros dicen que si es la Iglesia, otros que si es la predicación del Evangelio. No sabemos lo que es el catejón. De igual manera que no sabemos cuándo va a ser el día y la hora, tampoco sabemos lo que es el catejón. Solo sabemos que hay un catejón que está reteniendo al impío. Es interesante que Newman, ya lo hemos nombrado antes al cardenal Newman
Newman dice, en la línea esta que os contaba antes de René Girard os recuerdo que dice, hombre, el fin del mundo no es que sea ya, no, es que puede ser 100 años. Y entonces Newman insinúa que el catejón, o sea, puede ser la fe de los cristianos. Es decir, que los cristianos tienen el poder, con su vida y su piedad, de retenerlo más, de ralentizar la llegada del fin del mundo. Dice Newman, yo es doctor de la Iglesia, a mí no me vengáis con rollos, que dice Newman. Ahora, la vida de impiedad puede acelerarlo. O sea que en cierto modo también la fe de los creyentes y la vida de los creyentes puede actuar como catejón, ¿vale? Artículo 676 del Catecismo. Esta es muy interesante. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia. Es decir, cada vez que te prometen el cielo en la tierra, ya se está viendo la mentira del anticristo. Lo hemos visto con la sociedad perfecta comunista, a costa del Gulag. La sociedad perfecta nazi, a costa de Auschwitz. La sociedad perfecta, cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza de la felicidad total en la tierra, aparece esbozado el anticristo. Fijaos, porque todas las sociedades aparentemente perfectas conllevan persecuciones. Bueno, o sea, todo es como decía, ¿no? Dice, todo el mundo de jóvenes es de izquierdas, ¿no? Todo el mundo es de izquierdas, todo el mundo es comunista hasta que descubre el Gulag. Y cuando descubres el Gulag ya se te quitan las ganas de ser comunista, ¿verdad? Oye, el comunismo es una doctrina muy buena, sí, el Gulag. Hablamos de Hitler. Hitler solo se cargó a 6 millones, solo. El comunismo lleva 100 millones. Y llegamos al triunfo de Dios, que es lo que supongo que estáis esperando, ¿no? ¿Cómo va a triunfar Dios? Venga, porque la buena noticia es que Dios va a triunfar. Entonces, la Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá su Señor en su muerte y su resurrección. Por eso dicen que cuando vuelva el Señor será en Pascua. No sabemos qué Pascua, porque como el Catecismo dice que será en una Pascua, si lo quieres entender así, pues hay algunos que dicen, no sabemos en cuál, pero será en Pascua. O sea que en la noche de Pascua mejor no estéis dormidos. A ver si va a ser esta Pascua. Ahí lo dejo. En la que seguirá su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, atención que esto es muy importante, que entendáis. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente. Ánimo, no vamos a ganar. O sea, al final, no sabemos si ahora es el final, no lo sabemos. Igual el final es dentro de 1000 años. Pero cuando llegue el final, la victoria no se va a realizar por un triunfo histórico en el que vamos a ir cogiendo cada vez más estados, vamos a reconquistar las instituciones, vamos a reconquistar el gobierno y vamos a hacer unos países maravillosos. No dice eso el Catecismo. No va a haber un triunfo histórico de la Iglesia, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa, la Jerusalén celeste. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Es decir, ¿cómo va a ser el fin del mundo? Tenemos pistas. Peligro real. Peligro real. Te lo digo yo, que no me quedan días de paro. Peligro real. Y además, lo que decía Benedicto XVI cuando era Ratzinger, ¿sabes por qué recomendaba sobre todo Ratzinger el Señor del Mundo? Porque decía, mirad que la apostasía no va a ser a precio de persecución. Es que la gente va a apostatar voluntariamente para no sufrir. Para no tener que sufrir, la gente se va a apuntar al programa del Señor del Mundo. O sea, no va a ser porque o apostatas o te mato, como pasaba aquí, ¿no? Aquí nuestros mártires de la Guerra Civil te echaban la cruz al suelo y decían, písala. Y si no la pisas te pego un tiro. Y decían, pues no la piso. Y les mataban. Por cierto, ni uno solo apostató. De esas cifras que os he dado,
Ni un solo clérigo, ni monja, ni cristiano de a pie apostató, ni uno. Impresionante. Pero dice Benedicto XVI, dice, lo que nos enseña el Señor del mundo es que la apostasía no será así, no tiene por qué ser así. Es que la gente se puede apuntar a ser apóstata para no sufrir, porque se ha perdido de tal manera el sentido de la cruz, el sentido del sufrimiento, que ha sido sustituido, como os decía, por este lenguaje psicológico, terapéutico, sentimental, que la gente se lanzará o nos lanzaremos por eso. O sea, el peligro es real. Derrota total. Vamos a perder. Hasta el punto Benson hace esa imagen tan gráfica de bombardear el Vaticano, ¿no? Y que desaparezca el Vaticano. Y tenemos este giro inesperado. La salvación llegará de donde nadie la esperaba. Así que, mis queridos amigos, el fin del mundo y la parusía va a ser una catástrofe. Así que tranquilos. Es como cuando dice Jesucristo, empieza a contarlo y dice, veréis el cielo ardiendo, los males, guerras, no sé qué. ¿No? ¿Os acordáis de ese evangelio? ¿No? Que va a ser esto la muerte, pero no os preocupéis, tranquilos, porque eso es que va bien, ¿no? Pues eso. Si ya nos lo ha dicho el Señor. Eso es que va bien, tranquilos. Eso es que va bien. Será una catástrofe. Donde el bien va a triunfar a través de lo que el mal no puede anticipar. El mal no tiene ni idea de los planes del Señor. Ni idea. Nosotros tampoco. Pero lo consolador es que tampoco lo sabe el mal. La derrota aparente es condición del triunfo real. Chicos, tenemos que perder, no os preocupéis. Porque la historia tiene una lógica que el mal no comprende. El mal no comprende la lógica de la historia del Señor. ¿Por qué digo todo esto? Para daros ánimo. Ánimo. Si veis que perdemos, si veis que nos persiguen, si veis que a pesar de Rosalía, de los domingos, de Jacuna, de Fetá, de Maús, seguimos siendo 4 y de la guitarra, si veis que las Silvias Abriles se multiplican, si veis que os despiden, si veis que todo el follón, ánimo, porque vamos bien. Porque el plan del Señor no es otro. El plan del Señor es que los que podamos quedar, si Dios tiene misericordia, nos apuntemos a la cofradía última del Papa, la de Cristo crucificado. La cofradía de Cristo crucificado. Aceptar la cruz, aceptar sufrir, aceptar la enfermedad, aceptar no ser transhumanos ni poshumanos, aceptar el cáncer, la debilidad, aceptar que somos pecadores, aceptar que somos muy pobrecicos y aceptar que Dios no es un monstruo por la cruz. Esos 4 que queden en la cofradía de la Santa Cruz, en la cofradía de Cristo crucificado, acompañarán al Papa después de la explosión y a ver qué nos pasa. ¿Va bien? Así que ánimo, mucho ánimo, porque no os preocupéis si las cosas van mal. Si todo va mal, va bien. Entonces, Tolkien, tenemos la esperanza del día a día, una esperanza que opera dentro de la historia. Es decir, ¿cuál es la tensión nuestra? Es decir, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Todo esperar al último día y tal? No, porque tenemos una esperanza. Hay eucatástrofes. Tú has visto eucatástrofes. ¿Verdad que has visto alguna vez que todo parecía perdido? ¿Verdad? ¿Y que el Señor te ha salvado? Un hijo que estaba enfermo y de repente no sé qué, una situación que era imposible, pero luego... ¿Te ha pasado eso o no? Bueno, eso es la eucatástrofe. Y existe en la historia, y existen muchas. Por eso el Señor de los Anillos está lleno de eucatástrofes. O sea, Tolkien nos enseña la esperanza del día a día. ¿Que para qué sirve? Sirve para tener la esperanza final. Que así como tú, Señor, me salvaste con este hijo, con este problema, con este paro, con esta enfermedad, con esta necesidad, así como tú me salvaste, yo sé que tú me salvarás el último día. Para eso sirve. O sea, Tolkien sirve para ver obrar la gracia en la vida. Y Benson sirve para ese que cree sin ver todavía. El que cree en la oscuridad de la historia. Y luego tenemos esta esperanza doctrinal, ¿no? Que el catecismo dice, pues es verdad, estas distopías tan chulas y esta novela tan simpática decía la verdad. Digamos, es fe, es cosa de creer, es el fundamento que hace verdaderas las otras dos formas. Así que me ajusto a las 17:28 y por mi parte solo deciros que ánimo, que el que pierde gana. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay tiempo para una pregunta, 1 minuto, y si no, me salgo.
He hablado 67 minutos con 55 segundos. Digo para vuestra información. A mí siempre me gusta saber... Es que esto es un aviso prácticamente, y esto es pues que muchas veces en las intervenciones, tratamientos y demás médicos pregunta que si se informa bien a las personas también de las consecuencias y demás. No lo sé, es un melón importante ese porque yo creo que no... Vamos, si me preguntas mi opinión, yo no soy médico, ni profesional de la salud, ni nada, pero me da la sensación de que quizá estamos recetando antidepresivos como si fueran gominolas, sin darnos cuenta de que, en fin, que eso tiene un coste, que engancha mucho, que no es fácil y que, en fin, insisto, no soy médico, pero creo que podríamos hacer una crítica a esto, no pasaría nada. Esta otra dice que cómo acceder a los vídeos de Conversos de la Guardilla. ¿Qué pregunta más buena? Ya me gustaría saberlo a mí. Nosotros dependemos de la EWTN. La EWTN, la cadena de Estados Unidos, es la que determina dónde, cuándo y cómo emite esos programas, y un día, sin que nos avisen a nadie, aparecerán en YouTube. Que eso es como la parusía. No sabemos el día ni la hora, pero un día aparecerán en YouTube. No obstante, en abril parece ser que se inaugura el WTN como cadena 24 horas en España y espero que tengáis más acceso para poderlos ver, pero perdonadme porque no os lo puedo garantizar. Eso sí, si queréis, pues un día hablamos con Antonio Girbao o lo que sea y montamos y con Javier de Miguel y montamos un ciclo para que podáis poder los 6 programas de Conversos si estáis interesados, que eso sí que lo podemos hacer, ¿vale? Muchas gracias, chicos. Ánimo.